Amigos de la vida, aquí con ustedes en Psicoanálisis y Respuestas Necesarias. Vamos a empezar a dar comienzo a un ciclo muy interesante donde vamos a leer escritos de Sigmund Freud, ensayos de Sigmund Freud y libros muy interesantes de Sigmund con respecto a el antisemitismo, el judaísmo y también sobre el malestar de la cultura y toda esa cuestión tan interesante en la cual Sigmund Freud era algo espectacular, lleno de un talento increíble para verdaderamente interesarse por la historia, por los mitos y por la arqueología. Hoy vamos a empezar con el progreso en la espiritualidad. Después, progresivamente, vamos a ir estos, pudiéramos decir, relatos, enumerándolos, y vamos a comenzar con el número 1, que vamos a llamarle el progreso en la espiritualidad. Son exactamente, escritos de Sigmund Freud, y después podemos ponernos de acuerdo y vamos a ir destacando bien lo más importante para poder interactuar. Comenzamos con el progreso en la espiritualidad. Dice Sigmund Freud: para despertar poderosas repercusiones psíquicas en un pueblo, evidentemente no basta asegurarle que es el elegido de Dios, sino que es menester demostrárselo además en alguna forma, a fin de que crea en ello y extraiga las consecuencias de esta fe. En la religión mosaica, el éxodo de Egipto vino a servir de prueba semejante. Dios, o Moisés en su nombre, no se cansaron de invocar esta prueba de predilección. Se instituyó la fiesta de Pascua, las Pascuas, para mantener vivo el recuerdo de aquel suceso, o más bien se dotó de tal contenido a una festividad ya existente desde hacía tiempo. Con todo, no era sino un recuerdo. El éxodo pertenecía a un pasado nebuloso. Más en el presente, los signos del favor divino eran muy exiguos, y el destino del pueblo atestiguaba más bien su caída en desgracia. Los pueblos primitivos solían derrocar o aún castigar a sus dioses cuando no cumplían sus deberes, concediéndoles triunfos, fortuna y bienestar. En todos los tiempos, los reyes no han escapado a la suerte de los dioses, manifestándose así su arcaica identidad y su descendencia de una raíz común. Así también, los pueblos modernos suelen desterrar a sus reyes cuando el esplendor de su poderío es enturbiado por derrotas con la correspondiente pérdida de territorios y fortunas. Sin embargo, la razón por la cual el pueblo de Israel permaneció siempre tanto más devotamente sumido a su Dios, cuanto peor le trataba a éste, constituye un problema que por ahora debemos dejar irresuelto. Con todo, puede incitarnos a investigar si la religión de Moisés no habría ofrecido al pueblo algo más que un aumento de su autoestima por la conciencia de ser el elegido. Es fácil, por cierto, hallar ese otro factor. La religión también confirió a los judíos una representación divina mucho más grandiosa, o escuetamente dicho, la representación de un Dios más grandioso. Quien creyera en ese Dios participaría en cierto modo de su grandeza, podría sentirse magnificado. Quizás esto no sea muy evidente para un incrédulo, pero se podrá comprenderlo más fácilmente recordando la sensación de seguridad de que está imbuido un ciudadano británico en un país extraño agitado por revueltas, confianza que le falta por completo al natural de cualquier pequeña nación del continente. Ello se debe a que el inglés cuenta con que su government despachará un buque de guerra si tan solo le tocan
un pelo, cosa que los revoltosos tendrán bien presente, mientras que aquella nación pequeña ni siquiera posee buques de guerra. De modo que el orgullo por la grandeza del British Empire también arraiga en la conciencia la mayor seguridad de la protección que ofrece a cada uno de sus súbditos. Algo semejante puede suceder con la representación del Dios grandioso, y ya que es difícil pretender ayudar a Dios en la administración de este mundo, el orgullo por su magnificencia se confunde con el de ser su predilecto. Entre los preceptos de la religión de Moisés, la mosaica, se cuenta uno cuya importancia es mayor de lo que a primera vista se sospecharía. Me refiero a la prohibición de representar a Dios por una imagen, es decir, a la obligación de venerar a un Dios que no es posible ver. Sospechamos que en este punto Moisés superó la severidad de la religión de Atón. Con ello quizás solo quisiera ser consecuente, haciendo que su Dios no tuviera nombre ni imagen, pero también podía tratarse de una nueva precaución contra las intromisiones de la magia. En todo caso, esta prohibición tuvo que ejercer, al ser aceptada, un profundo efecto, pues significaba subordinar la percepción sensorial a una idea decididamente abstracta, un triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad y estrictamente considerada. Es decir, una renuncia a los instintos, con todas sus consecuencias psicológicamente ineludibles. Para poder considerar fidedigno algo que a primera vista no parece convincente, es preciso traer a colación otros procesos de análogo carácter ocurridos en el desarrollo de la cultura humana. El más antiguo de ellos, quizás el más importante, se pierde en las tinieblas de la prehistoria, pero su realidad se nos impone por sus extraordinarias repercusiones. En efecto, tanto nuestros niños como los adultos neuróticos y los pueblos primitivos presentan el fenómeno psíquico que denominamos creencia en la omnipotencia del pensamiento. Repito, omnipotencia del pensamiento en esa creencia. A juicio nuestro, se trata de una supervaloración del influjo que nuestros actos psíquicos, en este caso los actos intelectuales, pueden ejercer sobre el mundo exterior modificándolo. En el fondo, toda magia precursora de nuestra técnica reposa en esta precondición. También cabe incluir aquí toda magia de las palabras, así como la convicción del poderío implícito en el conocimiento o en la pronunciación de un nombre. Aceptamos que la omnipotencia del pensamiento expresó el orgullo de la humanidad por el desarrollo del lenguaje, facultad que tuvo por consecuencia tan extraordinario estímulo de las actividades intelectuales. Abriósele al hombre el nuevo reino de la espiritualidad, en el cual lograron preeminencia las ideas, los recuerdos y los procesos del raciocinio en oposición a las actividades psíquicas inferiores, cuyo contenido son las percepciones inmediatas de los órganos sensoriales. Esta fue sin duda una de las etapas más importantes en el camino hacia la humanización del hombre. Otro proceso de épocas posteriores se nos presenta en forma mucho más tangible. Bajo la influencia de condiciones exteriores que no necesitamos perseguir aquí y que en parte tampoco son suficientemente conocidas, sucedió que el orden matriarcal de la sociedad fue sustituido por el patriarcal, con lo que naturalmente sobrevino la subversión de las condiciones jurídicas imperantes hasta entonces. Aún creemos percibir
el eco de esta revolución en la Orestiada de Esquilo. Pero esta reversión de la madre hacia el padre también implica un triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad, es decir, un progreso cultural, pues la maternidad es demostrada por el testimonio de los sentidos, mientras que la paternidad solo es un supuesto construido sobre una premisa y una deducción. Al sobreponer así el proceso cogitativo a la percepción sensorial, la humanidad dio un paso que había de estar preñado de consecuencias. En algún momento, situado entre los dos sucesos que acabamos de mencionar, ocurrió un tercero, el más afín al que hemos investigado en la historia de la religión. El hombre se sintió urgido a reconocer en principio la existencia de poderes espirituales, es decir, de fuerzas que no pueden ser captadas por los sentidos, especialmente con el de la vista, pero que sin embargo manifiestan efectos indudables y aún poderosísimos. Si podemos confiar en el testimonio del lenguaje, fue el aire en movimiento el que dio la pauta para la espiritualidad, pues el espíritu deriva su nombre del hálito aéreo, animus spiritus, hebreo ruach, igual de hálito, con H. Con esto también se había descubierto el alma como principio espiritual del individuo humano. La observación redescubrió el movimiento del aire en el aliento de la respiración interrumpida con la muerte. Aún hoy se dice que el individuo exhala su alma. De esta manera se le abrió al hombre el reino de los espíritus, no vacilando en adjudicar a toda la restante naturaleza la misma alma que había descubierto en sí. Todo el universo fue animado, y a la ciencia, que llegó mucho más tarde, le costó arduo trabajo volver a desanimar una parte del universo, al punto que aún hoy no ha dado término a esta tarea. Gracias a la prohibición mosaica, Dios fue elevado a un nivel superior de espiritualidad, abriéndose el camino para nuevas modificaciones de la idea de Dios que todavía ocuparán nuestra atención. Pero por el momento ha de embargarnos otra consecuencia de esa prohibición. Todos los progresos semejantes en la espiritualidad tienen por efecto exaltar la autoestima del hombre. Lo tornan orgulloso, de manera que se siente superior a los demás, que aún se encuentran sujetos en los lazos de la sensualidad. Ya sabemos que Moisés había transmitido a los judíos la soberbia de ser un pueblo elegido. La desmaterialización de Dios agregó un nuevo y precioso elemento a este secreto tesoro. Los judíos conservaron su inclinación a los intereses espirituales, y los infortunios políticos que sufrió su nación les enseñaron a valorar debidamente el único bien que les quedó: su literatura y sus crónicas escritas. Inmediatamente después que Tito destruyó el templo de Jerusalén, el rabino Johanan ben Zaccali solicitó el permiso de abrir en Jacné la primera escuela para estudio de la Torá. Desde entonces, el pueblo disgregado se mantuvo unido gracias a la Sagrada Escritura y a los esfuerzos espirituales que ésta suscitó. Todo esto es generalmente conocido y aceptado. Solo quise agregar que esta evolución característica de la esencia judía fue iniciada por la prohibición mosaica de adorar a Dios en una imagen visible. Naturalmente, el privilegio que durante unos 2000 años gozaron los anhelos espirituales en la vida del pueblo judío no dejó de tener
consecuencias. Contribuyó a restringir la brutalidad y la propensión a la violencia que suelen aparecer cuando el despliegue de la fuerza muscular se convierte en ideal del pueblo. A los judíos les quedó negada la armonía entre el desarrollo de las actividades espirituales y el de las corporales que alcanzó el pueblo griego. Pero, colocados ante la disyuntiva, optaron al menos por lo más valioso. Hasta aquí el número 1, amigos de la vida, en estos estudios de Freud sobre el judaísmo y el antisemitismo. Próximamente tendremos el número 2 con la renuncia de los instintos. Muy interesante toda esta obra de Freud, la cual recomiendo a los interesados que pueden buscarla. Es sobre todo los ensayos de Freud sobre el judaísmo y sobre el judaísmo. Seguiremos con Freud también en el malestar de la cultura e iremos contribuyendo a que el talento de Freud literario también sea conocido, sobre todo sus análisis a través de la historia de las religiones y todos sus grandes esfuerzos por poder interpretar los orígenes, la naturaleza humana y el alivio de los enfermos neuróticos. Muchísimas gracias. Psicoanálisis, respuesta necesaria.